como ha empezado a presentarse en las últimas semanas en la entidad, porque así se ha presentado en otros estados. Hoy, este miércoles 7 de julio, te agradezco mucho que nos acompañes y que estés con nosotros esta hora de cara a cara. Vamos a abrir el programa con una entrevista a María González de INDEC. Ella es una de las asistentes a esta reunión ayer en Palacio Nacional, junto con Lázaro Cárdenas Batel, el gobernador del estado de Jalisco, de Guanajuato, asociaciones civiles, pobladores de Temacapulín y los poblados que están amenazados por ser que podrían ser inundados con la presa El Zapotillo. Ese fue uno de los temas fundamentales en esta reunión. El gobernador ayer solamente en redes sociales dijo: hay algunos avances, en 15 días nos volvimos a reunir y hoy, este miércoles a las 11, dijo el gobernador, voy a dar un pequeño avance o un anuncio de algunos de los acuerdos. Bueno, con María González, que estuvo presente en estas reuniones, vamos a platicar para que nos adelante un poco de cuáles son las posturas y las soluciones para abastecer de agua a la ciudad. En este momento hay más de 340,000 personas en la zona metropolitana de Guadalajara que no tienen agua. En este momento, estas personas y muchas de sectores vulnerables pagan hasta 20 veces más el costo del agua de lo que paga una colonia con alto poder adquisitivo. Que es un derecho humano al agua, consagrado en la Constitución desde 2012, bueno, tiene un alto costo para las personas en los sectores más vulnerables. Vamos a platicar con ella, también vamos a hablar con César García, presidente del CONBAR, es el Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos, sobre estas medidas que anunció el gobernador. Van a reforzar la vigilancia a los bares, a los restaurantes y antros ante el repunte de casos de COVID-19 y también ante la llegada de la variante Delta. Y como todos los miércoles, me da mucho gusto porque hoy vamos a hablar con Eric Castillo Camacho, maestro en Historia de la Arquitectura Mexicana, con esta sección especial, Atajos para el Arte, que bueno, es un bálsamo para mí y seguramente también para ti, después de esta realidad que vivimos cruda de la política, los problemas sociales. Bueno, vamos a hablar de atajos del arte y el tema que hoy aborda Eric Castillo Camacho me gusta mucho porque es esta pintora Leonora Carrington, del norte de Inglaterra, que vivió en México y que está ahorita parte de su obra expuesta en el MUSA, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Es una pintora surrealista, es un tipo de obras que atrae mucho y que nos va a contar Eric pues en qué consiste y que vale la pena ir a ver su obra. Va a estar todavía un mes más. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Yo soy Jonathan Lomelí. Te recuerdo que el teléfono de WhatsApp es 33 18 80 76 41 y también en Instagram y en Twitter @JNLomelí. Comenzamos con el tema del agua. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. Bueno, y está en la línea María González del INDEC, es un colectivo que, por cierto, este dato que te doy de los 340,000 personas sin agua en la metrópoli es a partir de un estudio que ellos presentaron sobre acaparamiento del agua y escasez del agua, y que es un colectivo que ha estado dando seguimiento a esta problemática. Te agradezco mucho, María, que nos acompañes en Cara a Cara. Muy buenos días. Hola, Jonathan, buenos días. Oye, María, a ver, pues, ¿qué se trató en esta reunión ahí en Palacio Nacional? Entiendo que estuvo Lázaro Cárdenas Batel y la titular de Semarnat y, bueno, distintos actores involucrados en el tema de el abasto del agua y la solución, que en este caso la discusión a tratar o la discusión de fondo es la presa El Zapotillo. Sí, mira, primero aclarar al público y a ti que nosotros no estuvimos en la reunión donde estuvo el gobernador de Jalisco. Fueron dos reuniones. Sí, nosotros estuvimos en Ciudad de México desde el lunes y el día de ayer. Muy bien. En esos 2 días nos reunimos con el enlace de las comunidades, que es el coordinador y jefe de asesores de presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, y también nos reunimos con la nueva titular de la Semarnat, María Elisa Albores, y también con personal, digamos, de las nuevas subsecretarías y titularidad de Conagua. Muy bien. Entonces fueron 2 reuniones, en realidad desde Presidencia
se le convocó a las comunidades, pero no estuvimos en la que estuvo el gobernador. Bien, y se me hace raro, ¿no? Si se supone que ustedes son parte de, digamos, de la discusión, no sé por qué no estén los colectivos, pero bueno, ¿qué acordaron con Lázaro Cárdenas Batel, que entiendo es el que designó el presidente para que atendiera la problemática del zapotillo? Así es. Mira, pues lo que se acordó es que esta decisión que se había tomado junto con el presidente el 12 de agosto de 2019 con las comunidades en Palacio Nacional, de revisar el megaproyecto de la Plaza del Zapotillo, digamos, de manera profunda, de manera integral, o sea, desde su origen, todos los impactos que ha ocasionado y los procesos de irregularidades, corrupción y, desde luego, pues la búsqueda de soluciones y alternativas, arranca. Ese es, digamos, el primer acuerdo. En 15 días empieza un proceso de revisión de la presa del Zapotillo con todos los actores involucrados. Es decir, las comunidades y los productores de Jalisco al lado del gobierno de Jalisco, del gobierno de Guanajuato y del gobierno federal, digamos que es el que va a conducir o a coordinar este proceso. Bien. Ahora, María, a ver, me genera un poco de ruido que comencemos estas discusiones de un tema tan importante y comencemos con dos reuniones distintas. ¿No debió haber sido una misma o por qué la separaron? Mira, lo que pasa es que la reunión que le dio el presidente al gobernador fue para ver varios temas. No solo el Zapotillo, ¿cierto? No solo agua, no solo Zapotillo, y no es una reunión, digamos, específica de este proceso, sino es una agenda que trae el presidente recibiendo a distintos gobernadores. Claro. Entonces, de ahí surgió que más bien el gobernador Enrique Alfaro pues le siga insistiendo, le siga presionando al presidente y al gobierno federal como la presa del Zapotillo la única solución, ¿no? Claro. Y es ahí, digamos, que ellos, no es la primera vez, en 2019, pues también intentaron con este acuerdo de distribución del agua del Río Verde, firmado por los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, presionar a la federación. Entonces, esta es una nueva intentona del gobernador Enrique Alfaro de presionar al gobierno federal. Claro. Ahora, decían que había posibilidades, no sé qué les comentó Lázaro Cárdenas Batel, de que Andrés Manuel López Obrador visitara las comunidades de Temacapulín, Acacio y Palmarejo. Así es. Esta es como la segunda, digamos, como noticia, ¿no? La primera, la que ya dije, arranca en 15 días. Y la segunda es esta posibilidad de que el presidente, en algún momento, digamos, de este proceso de revisión, quizás al final, pueda visitar las comunidades, ¿no? Eso también se les comunicó, que hay esa intención del presidente. Lo que va a suceder es muy importante, porque, digamos, va a ser la oportunidad, primero, de que el gobierno federal siente al gobierno de Jalisco y al gobierno de Guanajuato frente a los afectados directos. Eso no ha ocurrido, ¿verdad? Eso no ha ocurrido y sabemos el desprecio, el maltrato que ejerce el gobernador de Jalisco contra las comunidades afectadas por la presa del Zapotillo y contra comunidad académica, organizaciones sociales que le cuestionemos su política del agua. Entonces, eso es muy importante lo que va a suceder. Bueno, que coincide esto que me dices tú, en 15 días nos vamos a reunir para comenzar estas mesas que se pactaron en 2019 y que por la pandemia se interrumpieron y que en teoría hemos perdido más de un año para las negociaciones y resolver el problema. Coincide esta reunión de en 15 días con lo que ayer adelante el gobernador dice, en 15 días volvemos a tener otra reunión, supongo que será lo que va a avanzar en ese sentido. Ahora, ¿cuál es su postura, María, con respecto a lo que ya definió el presidente? El presidente ya dijo, el Zapotillo va,
no vamos a inundar a las comunidades, vamos a colocar los diques para que esté a 60 metros, creo, o 80, y con eso, pues bueno, evitaremos inundar a las comunidades, pero eso va a tener un alto costo, digamos, económico. ¿Ustedes qué postura tienen ante ese anuncio del presidente, María? Mira, las comunidades, en primer lugar, cuando hablan de una revisión profunda, es que no se entrampe en donde los gobernadores quieren, donde están metiendo al presidente y en donde quieren centrar la discusión. Ellos están yéndose a una salida fácil, que es la altura de la cortina. Uh-huh. Eso ha sido siempre la historia del megaproyecto. Pero aquí estamos hablando de 16 años de violación a los derechos humanos, más de 20 violaciones, de irregularidades y de procesos de corrupción pues muy escandalosos, sobrecostos, dinero público entregado a las empresas transnacionales constructoras. El gobierno federal está demandado por la empresa española Abengoa por 2,000 millones de pesos, etcétera. Entonces, la postura de las comunidades es, a ver, no se les puede tratar como si no fueran actores a quienes se les ha violado derechos, a quienes no se les ha reparado los daños, y como si no hubiera una historia en este proceso de corrupción de la presa El Zapotillo. Y esa es la postura que las comunidades van a llevar. O sea, sí, la parte técnica va a ser una mesa temática, por supuesto. Claro. ¿Qué debe resultar de esas mesas y cuánto tiempo van a durar, María? Mira, eso se está discutiendo todavía, pero por lo menos se está hablando de que deben ser alrededor de 4 o 5 mesas. Uh-huh. Y quizás va a ser un proceso pues de 2 meses y medio, ¿no? Sí. Para hacerlo pues realmente con profundidad. Esas mesas no van a ser resolutivas, eso es algo importante también que hay que pues dejar claro. ¿Eso qué significa? Eso significa que se le van a acercar al gobierno federal todos los elementos y todos los argumentos. Uh-huh. Y también, digamos, los acuerdos entre las partes y los no acuerdos. Es decir, todas las partes quieren solucionar el problema de abastecimiento del agua de los Altos de Jalisco, de la zona metropolitana de Guadalajara y del área metropolitana de León. Sí. Pero, por supuesto que pues hay posturas diferentes, ¿no? Claro. Y para nosotros esto es muy importante. No creemos que el gobernador el día de hoy anuncie que se va a sentar con los pueblos, pero lo tiene que hacer. Bueno, pues tiene que hacerlo. No hay otra alternativa, María. Si queremos solucionar esto, ¿no? Pues sí, pero, o sea, la última cosa que hicieron públicas las comunidades es cómo ellos tienen que ir a tribunales a pelear su derecho de petición. Información, claro. Bueno, las evidencias de cómo se comporta el gobierno de Jalisco, pues son múltiples. Bueno, María, pues te agradezco muchísimo que nos compartas esta información. Hoy a las 11 de la mañana el gobernador hace un corte de cuáles fueron los acuerdos o al menos los avances de esta reunión en Palacio Nacional ayer, que ya adelantaba en una entrevista a nivel nacional ayer el propio gobernador. Fue lo que se trató el tema del Zapotillo, lo que estamos discutiendo aquí. También se habló de la línea 4 del tren ligero hacia Tlajomulco, se habló de infraestructura carretera, el saneamiento del río Santiago, temas presupuestales y técnicos que a las 11 de la mañana anunciará el gobernador cuáles son los avances. Te agradezco mucho, María González Valencia, representante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. No, gracias a ti. Buenos días. Muy buenos días, María. Pues bueno, ahí está. A ver, acabamos de hacer, entiendo que puede ser un poco medio nebuloso o complicado este tema del Zapotillo, porque de fondo la pregunta que seguramente 340,000 ciudadanos y tapatíos se hacen en este momento es, bueno, ¿y a mí cuándo me vas a dar agua? ¿Cuándo me va a llegar el agua? Bueno, la respuesta que tenemos, al menos hasta ahorita, es que podría ser en agosto, porque el temporal no ha sido suficiente para llenar la presa Calderón, y el CIAPA ya dijo será hasta agosto. Y la otra pregunta es, ¿vamos
va a transcurrir otro sexenio sin una solución de fondo al abasto de agua a la metrópoli? ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas? 33 18 80 76 41. Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Aquel negocio que no cumpla con las reglas va a ser clausurado de manera definitiva y serán medidas aplicadas a partir de este fin de semana. No podemos poner en riesgo la salud y la vida de los jaliscienses porque alguien al frente de un negocio no está cumpliendo con las medidas de salubridad. El contagio en los jóvenes lo tenemos ya checado y demostrado por los estudios que se han hecho al respecto. No se está dando en las escuelas, no se está dando en los centros de trabajo, se está dando en los lugares donde la gente va a divertirse y donde se quitan el cubrebocas. Ahí es en donde nos vamos a concentrar. No podemos parar nuestra economía, no podemos volver a detenernos, pero tenemos que entender que hay un problema muy puntual que tiene que ver con esto que estamos hablando y ahí nos vamos a concentrar. Cara a cara, la entrevista. 9 de la mañana con 23 minutos, ahí escuchamos a el gobernador. Antier hace este anuncio en donde repuntan los casos de COVID-19, llega la variante Delta y dice, si no acatamos las medidas sanitarias, si no nos vacunamos, vamos a tener que volver a medidas estrictas de reconfinamiento. Y esto implicaría, cierres y la historia que ya no sabemos de la pandemia del año pasado, que nadie quiere no solo recordar, sino nadie quiere volver a vivir. Y uno de los focos rojos, dice el gobernador, son los jóvenes y son los bares, los antros, los restaurantes con bares anexos. Allí hay por 3 vías responsabilidad. Es el gobierno que tiene que inspeccionar y sancionar severamente. Es el ciudadano, nosotros, que debemos poner de nuestra parte y evitar las aglomeraciones. Y también son los restauranteros, los dueños de bares y estas asociaciones que deben imponer y respetar las medidas que establece el gobierno de Jalisco en materia sanitaria. Y justamente para hablar de este punto está con nosotros César García, presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos. Le agradezco mucho que nos tome la llamada. Muy buenos días, César. Jonathan, gracias por el espacio, estamos para servirle. Bueno, ayer en la tarde tuvieron una reunión en Casa Jalisco para hablar justo de este tema y me gustaría hacerte una primera pregunta, César, y te agradezco que me respondas de manera honesta y transparente. En este momento, el aforo máximo para un bar o antro es del 60%. ¿Se está respetando este 60% en los bares y antros? Bueno, evidentemente no podemos generalizar. Nosotros como consejo definitivamente estamos alentando a los empresarios a que lo hagan. También hay que admitir algo que se admitió ayer en Casa Jalisco. La sociedad en general ha relajado debido al avance de la vacunación y a la disminución de los casos. Hay que voltear también a otras industrias. Si tú vas en este momento a una tienda de conveniencia, quizá la gente no está siguiendo estos protocolos. Evidentemente también en nuestra industria se han relajado, no es exclusivo, pero bueno, estamos a tiempo. El llamado del gobernador fue porque evidentemente esta variante Delta está causando estragos en todo el mundo, como bien lo señalas, no solo en Jalisco. Es inminente que los casos van a subir. Todavía no estamos en un foco rojo. Se trata justamente de evitar que lleguemos a estos niveles que tuvimos el año pasado, ¿no? Claro. Ahora, una vez aceptado esta condición, que coincido contigo, no solamente han sido ustedes, creo que nosotros como población en general ha ocurrido. Si tú ahorita sales a la calle y ves en el transporte público, puedes ver claramente el letrero que dice en la ventanilla, usa tu cubrebocas, y si miras hacia adentro, la gente no trae su cubrebocas. Entonces, creo que sí es una responsabilidad de todos. Pero bueno, los temas que trataron en la reunión, ¿qué van a hacer ante este escenario de repunte y sobre todo de relajamiento de las medidas, César? Bueno, en realidad los protocolos ya están establecidos, incluso los trabajamos desde el año pasado. Hace exactamente un año ya teníamos listos los protocolos. Aún así nos tardamos nosotros en abrir. Abrimos
en diciembre 15 días, después volvimos a cerrar y abrimos ya de manera pues más permanente a partir de 13 de febrero de este año. ¿De qué se trata? De cumplir los protocolos que ya están hechos, es decir, los planes ya están hechos, ya hicimos toda nuestra presentación de protocolos que estuvimos trabajando con las autoridades sanitarias del Estado de Jalisco. Entonces, ¿de qué se trata? Básicamente de cumplir lo que ya tenemos. No va a haber, al parecer en este momento, movimientos, no va a haber movimientos de aforo, no va a haber movimientos de horarios, sino una inspección más rígida por parte de las autoridades municipales. Estuvieron ayer también presentes los alcaldes de la zona metropolitana y también de Puerto Vallarta y la zona costera, que son las zonas donde más se está notando este incremento. Bueno, le recuerdo al auditorio las medidas sanitarias y las restricciones que hay ahorita para bares y antros deben operar al 60% y solo de 11 de la noche a 4 de la mañana. En el caso de los restaurantes, al 75% de aforo y hasta la 1 de la mañana pueden operar. Y, a ver, César, además de estas restricciones en cuestión de aforo, ¿qué otros protocolos tienen implementados? Es decir, cuando dices los que ya están establecidos, ¿a cuáles más te refieres? Mira, enfocamos mucho esta reunión acerca de qué es lo nuevo que vamos a hacer, que será interesante. La verdad, que como sociedad ya conocemos, después de más de un año de pandemia, creo que como sociedad debemos saber ya qué es lo correcto, que no lo es. Nos pidieron que tuviéramos especial atención si detectábamos empleados, si detectábamos clientes que tuvieran quizás solo uno de los síntomas, poder hacer una detección más temprana. Nosotros propusimos que junto con las autoridades sanitarias ver la manera de hacer un monitoreo en ciertos lugares para ver en realidad hasta dónde está impactando nuestra actividad. ¿Por qué? Porque se puso en la mesa que nosotros abrimos en febrero y según las mismas palabras del doctor Petersen, febrero, marzo y abril, incluso Semana Santa, donde hay una movilidad importante, fueron los mejores momentos de contención de la pandemia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros podemos perfectamente convivir abiertos con nuestros protocolos correspondientes y aún así no abonar a esos aumentos de los casos. Se demostró ya a principios de año, después de nuestra apertura en febrero, y yo hice una pregunta abierta que si había un monitoreo directo en nuestra industria, que nosotros tenemos conocimiento, a lo cual dijeron que no, lo que da un resultado de que científicamente no hay pruebas de que nuestras aperturas estén afectando. Sin embargo, entendemos que efectivamente la juventud es lo que está, las personas jóvenes son las que más están afectando. ¿Por qué? Porque la vacunación ya avanzó en las personas de 60 más, de 50 más, incluso de 40 o más. Entonces parece ser que los afectados van de los 20 a los 39 años, que son los que no se habían estado contagiando, y que efectivamente las actividades donde se tienen que quitar el cubrebocas, pues tienen que ser las más afectadas. Por eso es el llamado a estas industrias. Cabe mencionar que fuimos hoteleros, restauranteros, dueños de bares y antros y también los dueños de los salones. Fuimos las industrias citadas, ¿no? Oye, ¿y qué hay sobre la posibilidad de nuevos cierres si este índice de contagios no baja y si no se cumplen las medidas? Bueno, evidentemente, si entramos en unos niveles de pandemia del año pasado, pues va a haber cierres generales, no solamente en nuestra industria, digamos que daríamos un paso atrás, de eso se trata. ¿Qué pasa? Que nosotros ya tenemos, muy claro que lo que tenemos que hacer es respetar los protocolos, quedó muy claro, y en el caso del gobierno, pues van a hacer que los rondines, que estas inspecciones sean más frecuentes, más rígidas. Nosotros solicitamos poder tener reuniones con los alcaldes, que afortunadamente estaban ahí todos los de la zona metropolitana, todos se dieron con esta apertura para poder homologar criterios acerca de cómo van a funcionar estas inspecciones, ¿no? Bueno, ahora también, César, sobre esta
cuestión de que se endurecen las medidas y las inspecciones, ¿no hay allí un riesgo de corrupción, de extorsión? Es decir, ¿no han enfrentado ese tipo de problemas? El típico caso del inspector que llega y dice, no, pues mira, yo veo el vaso medio vacío y tú lo ves medio lleno, pero pues con un billetito igual lo vemos con la misma cantidad de agua los Claro. dos. Bueno, justamente el llamado fue a los alcaldes, lo que te comentaba, y vamos a hacer mesas de trabajo. Incluso mañana tenemos ya la primera con el alcalde interino de Guadalajara, Eduardo Lomelí, para justamente, junto con los directores de inspección y vigilancia, lo haremos en todos los municipios de la zona metropolitana y sobre todo Puerto Vallarta, poder establecer estos criterios. Incluso ofrecimos nosotros poder hacer rondines donde vayan multidisciplinarios, que vayan autoridades de salud, que vayan autoridades municipales y que vayan empresarios, para poder tener, pues ahora sí que una cancha pareja. La situación para nosotros, recordemos, también ha sido muy difícil. Hay que crear algo de empatía. Fuimos la industria definitivamente que más abonó, que más sacrificó, ya que estuvimos cerrados cerca de un año. Incluso todo este pico de contagio se dio mientras nosotros estuvimos cerrados, y una vez que abrimos estuvimos en los niveles más bajos. Entonces sí se puede abrir, se puede convivir. Pedimos que nosotros también podamos ser considerados giros esenciales, puesto que para nosotros es esencial seguir trabajando. Nosotros somos parte de la cadena económica de Jalisco, y mientras no nos restablezcamos todas las industrias, la economía no va a poder repuntar. ¿Cómo va ahí la recuperación? Desde febrero que ya abrieron y todo, digamos, ¿se pudieron recuperar los bares? ¿O cómo va el tema de la recuperación económica para su sector? Definitivamente ha sido muy difícil, y sí tiene que ver el tema evidentemente de los aforos, eso queda más que claro. Bueno, yo los conmino a todos a que vayan a las zonas, por ejemplo, de Chapultepec, donde normalmente era imposible conseguir un local. En este momento hay locales de traspaso, locales vacíos. Eso quiere decir que no, la recuperación no ha sido sencilla. Sí. De repente somos un giro satanizado, lo entendemos y lo asumimos, pero también pedimos un poco de empatía, porque hay algo bien importante que tú lo mencionaste al principio. Aquí somos corresponsables todos. La sociedad no debe asistir a los lugares donde no se sienta seguros. Los empresarios deben cumplir con las restricciones, y el gobierno pues debe estar al tanto con estas inspecciones. Oye, ¿no? entonces, esa es la fórmula. Claro, César, entonces este fin de semana ya vamos a ver los bares con un aforo más controlado y no abarrotados como los últimos fines. Pues esperemos que lo logremos de esta manera. Estamos conminando a todos los empresarios, estamos tratando de apresurar estas mesas de trabajo para poder acelerar este proceso. Esperemos que los alcaldes reciban estas mesas de una manera grata, y pues vamos a seguir trabajando para que esto suceda. Ya hay algunas sanciones, ha habido sanciones, también hay que mencionarlo. Sí ha habido bares con multas, con clausuras. Aquí estamos combinando al empresario definitivamente a que cumpla con las reglas, ¿no? ¿Tienes un estimado de pérdidas económicas que ha habido y las que podría haber si hay un nuevo cierre? Definitivamente las pérdidas ya se volvieron incuantificables. Sí. Nosotros representamos todo el gremio, digamos, de la entretenimiento, incluyendo cines, obviamente restaurantes, bares. Representamos el 30% de la economía de Jalisco. El rubro que nosotros representamos, que es el de bares y antros, representamos cerca de 120,000 empleos en todo Jalisco. Nosotros calculamos que en la pandemia se perdieron cerca del 40%, estuvimos en riesgo de perder entre el 60 y 70%. Esto de verdad es alarmante y es preocupante. ¿Perdieron 40% de qué, de empleos o de locales? De empleos, así empleos. es. Nosotros, porque te voy a explicar, al no estar los aforos al 100%, nosotros no podemos hacer la recontratación full de todos nuestros empleados. Estamos haciendo esfuerzos, hay empresas que están rotando los empleados o que tuvieron inclusive que descansar empleados. No estamos trabajando al 100%, no tenemos nuestras plantillas laborales. Creemos que ahorita estamos dejando de generar un 40%, lo que podría significar cerca de 50 o 60,000 empleos en todo el estado. Bueno, pues sí es un golpe fuerte, César
Estamos con César García, presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos. Oye, y una última pregunta. Decías, vamos a hacer rondines o inspecciones allí, pero me acuerdo, a finales del año pasado lo que dijeron es que iban a hacer un visor ciudadano COVID-19 para vigilar bares, tianguis y restaurantes. La Canirac lo anunció, el gobierno, los municipios, y que iban a hacer brigadas para visitar los bares. ¿Qué pasó con ese proyecto? Bueno, en este caso yo no tengo ese entendido. La Canirac maneja evidentemente otro rubro que es muy similar al de nosotros. Sobre nosotros no hubo ese entendido, pero estamos en la mejor disposición para hacerlo, para poder avanzar todos juntos. Hay que ser también justos, tú lo dijiste bien claro. En general la sociedad lo hemos bajado un poquito esa guardia. Está, creo que bien sencillo. Nosotros no debemos asistir en general a los negocios donde no se siguen los protocolos y donde no sentimos seguros, no solo en los bares, no solo en los restaurantes, sino también en una papelería, en una tienda de conveniencia. Hay que hacerlo por el bien de todos, y vivimos una situación muy difícil el año pasado, no queremos definitivamente. Oye, dame un tip ahí de servicio. ¿Cómo identifico o en qué me debo fijar para saber si se cumplen o no? Evidentemente todos los empleados tienen que tener su cubreboca, tenemos que tener las capacidades marcadas por el gobierno del estado según el rubro. Obviamente a la hora de la recepción no tiene que haber tumultos, pues la toma de temperatura y el gel son básicos. Después de este año y medio prácticamente de pandemia, tenemos ya tener muy claro qué es lo que se puede y no se puede. No hay nada nuevo, simplemente seguir con las reglas ya establecidas. Bueno, César, pues ahí habla con tus asociados y que le echen ganas, porque te aseguro que este fin de semana todos los medios vamos a estar encima viendo si se cumplen o no los protocolos. Es un tema que ahorita preocupa. Hugo López-Gatell ayer confirmó, dijo, estamos en una tercera ola de repunte de casos. Por fortuna no ha habido más, no ha aumentado las defunciones, pero todavía estamos lejos de alcanzar la inmunidad necesaria como país y como estado para frenar esta ola de contagios. Entonces, pues ahí suerte, y ojalá que sí se cumplan estos protocolos, y estaremos muy atentos al seguimiento que den las autoridades, el comportamiento de los propios ciudadanos y su responsabilidad como empresarios, César. Claro que sí, Jonathan, el mensaje que estás dando es muy claro, muy sencillo, y es el mismo que nosotros queremos lanzar a todos los empresarios, a las autoridades y a la sociedad en general. Bueno, muchas gracias. César García, hablamos con él. Él es el presidente del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos. Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara para hablar sobre los atajos del arte, y Leonora Carrington, esta escritora y pintora surrealista, que nos va a reseñar la exposición que tiene ahorita en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, nuestro colaborador e invitado, Eric Castillo Camacho. 3, 91.5. Atajos para el arte en Cara a Cara. 9 de la mañana con 45 minutos, y me daba mucho gusto, te decía al principio del programa, que tengamos los atajos para el arte con Eric Castillo Camacho, maestro en Historia de la Arquitectura Mexicana, y hoy el tema va a ser la obra de la pintora y escritora surrealista Leonora Carrington, y me da gusto porque, bueno, en esta cantidad de información que tenemos en el día a día, todas las discusiones en el tema político a vasto de agua, bueno, siempre es también bueno asomarse a otras ventanas y a otros mundos, y es justo lo que Leonora Carrington hizo durante su vida como persona, como mujer y como artista, y le agradezco mucho a Eric Castillo Camacho que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, Jonathan, gracias por la invitación y buenos días a todo el auditorio. Pues bueno, a ver, adelante, cuéntanos un poco, y el pretexto es esta exposición que va a estar está todavía durante un mes en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Sí, claro, sí, es la excusa perfecta, ¿no? La exposición en el MUSA, que hace una breve recopilación, pero creo sustancial, recopilación de la obra de Leonora Carrington, y además también ahora acabo de darme cuenta que va a ser la figura central de la Bienal de Venecia, Leonora Carrington. Entonces digamos que está totalmente justificado el que hablemos. Además, su obra por sí misma y su vida ya serían un motivo suficiente para dedicarle unos minutos, ¿no?, a esta pintora. A ver, pues cuéntanos un poco sobre, creo que su biografía es la parte sí, más... me interesaría, hacer una breve semblanza histórica, ¿no?, como en 3 escenarios, digamos Inglaterra, Francia y México. Entonces nos podemos acercar a la figura de Leonora en esos 3 aspectos. Y ella murió en 2011, ¿no? Y nació a principios del siglo... 1917.
1907. 1907. O sea, ese es el periodo de vida. Es el periodo de vida, pero bueno, como ahorita lo podremos relatar, su vida pues estuvo bastante llena de vicisitudes, ¿no? Y en estos 3 espacios vamos a encontrar las pistas para acercarnos a la obra de Leonora, ¿no? A ver. Entonces, bueno, sí, como comentabas bien, es interesante este personaje porque, bueno, ya sabemos que aquí buscamos la confluencia del arte y la política y veremos cómo también, sin necesidad de un discurso demagógico, digamos, políticamente establecido, pues su misma vida es un acto de subversión, un acto de rebeldía y sobre todo una búsqueda intensa de su papel, su creatividad y su libertad, ¿no? Bueno, empezamos con Inglaterra, digamos, en este primer escenario. Bueno, ella nació en el norte de Inglaterra y de ahí yo resalto 2 aspectos, ¿no? El primero, que es su abuela, que es de, digamos, una tradición celta, ¿no? Entonces es como su primera vena en todo este mundo mitológico, fantástico, misterioso, del misticismo celta. Bueno, yo siempre pienso cuando hablamos de los celta en el Stonehenge, en los megalitos, en los ritos druidas, y entonces esa fue como su primera inyección de todo este imaginario fantástico, ¿no? Contraparte, su padre, un hombre que se enriqueció, era clase media, pero le fue muy bien en su actividad económica y llegó a tener digamos, dinero, su familia, pero no tenía digamos, el apellido, digamos, el abolengo social, ¿no? Sí. Y Leonora Carrington, al ser la única hija, porque tiene 3 hermanos, ella es la única, significaba de alguna forma la oportunidad de encontrar un matrimonio favorable y que le diera prestigio a esta familia, ¿no? Entonces, todas esas esperanzas las depositó su padre sobre Leonora, pero bueno, Leonora evidentemente no soportó esta carga. Su vida es una lucha constante contra esta imposición paternal, ¿no? Es como mujer, ¿no? Sí, es la rebeldía, una rebeldía constante contra el patriarcado, ¿no? Digamos que el primer acto, en mi opinión, fundamentalmente rebelde es contra su padre, cuando no acepta, digamos, seguir esta línea. Fue presentada incluso ante el rey en Inglaterra, o sea, tenía todo una especie de proyección, ¿no? En nivel social, que ella abandona rápidamente y lo que hace, pues, es lo que normalmente hacen los artistas, ¿no? Enamorarse de otro artista y dejar todo e irse a París, ¿no? Encontró a Max Ernst, un artista alemán, y de ahí podríamos brincar al segundo escenario, ¿no? Que sería la vida en Francia, particularmente primero en París, porque Max Ernst, un artista alemán, surrealista, es su gran amor, ella siempre lo dijo, pero también es su puerta de acceso a toda la movida vanguardista de París de los años 20, ¿no? Digamos que a través de él conoce a André Breton, a Picasso, a Dalí, a todos estos que se llamaban o se autonombraban surrealistas y que van incorporándose a la vida de Leonora Carrington y Leonora Carrington a la vida cultural y artística de París, ¿no? Lo cual no es fácil, ¿no? Porque incluso en estas esferas, digamos, vanguardistas de arte, también hay un claro machismo, una situación de marginalidad ante una mujer pintora, ¿no? Entonces, normalmente las mujeres eran las musas y a lo mejor vivían en la vida alocada de París. Pero, oye, ¿tú qué haces aquí pintando? Exacto. Tú eres musa, tú nomás inspiras. Y además pintando de forma surrealista. Entonces, ser mujer, pintora y además surrealista, pues significaba no tener un tornillo en la cabeza, ¿no? Al menos ante el prejuicio moral, ¿no? Una completa disrupción. Disrupción, ¿no? Pero bueno, como toda película, porque me parece que es una película su vida, también hay tragedia, ¿no? Entonces, el tema de la tragedia viene cuando ellos abandonan París, se van al sur de Francia a vivir en una pequeña villa, a mantener su idilio. Era un gran romance el que llevaban Max Ernst y Leonora Carrington, pero llegan los albores de la Segunda Guerra Mundial y Max Ernst era judío, y aunque si bien es cierto estaban en Francia, las presiones del gobierno alemán hacia Francia hacen que persigan también a los judíos el gobierno francés en Francia, ¿no? Y bueno, capturan a Max Ernst y sinceramente Leonora Carrington cae en un pozo sin fondo, ¿no? Está en una depresión total, además en la soledad porque viven apartados de toda la ciudad. Entonces ella la encuentra una amiga posteriormente, va y la busca porque sabía o imaginaba que debería estar destrozada y sí, efectivamente dice que la encuentra en harapos, comiendo hierba del suelo, desvariando, es decir, en un momento, en un limbo, ¿no? Sí. Esto bueno, la amiga intenta ayudarla, pero no sabemos qué tanto la ayudó porque se la llevó a la familia. Entonces la familia lo que hace es ingresarla en un psiquiátrico, ¿no? En España, en Santander, en el norte de España, la ingresan en un psiquiátrico, la engañan, le dicen que van de vacaciones, en el camino la drogan y la meten en un psiquiátrico. Además, un psiquiátrico para esas épocas pues eran estos médicos que metían técnicas
completamente inhumanas, ¿no? Destructivas, ¿no? O sea, lejos de mejorar seguramente, y ella lo dice, lo cuenta en sus memorias, encuentra o conoce el infierno, ¿no? O sea, está ahí por un periodo donde es el lugar con menos luz que ha visto en su existencia, pierde cualquier rasgo de esperanza, de felicidad, pero afortunadamente, como también en las películas, tenemos ahí un halo de esperanza, y es que se escapa del psiquiátrico y va corriendo a la Embajada de México, conoce a Renato Leduc, ya tenía referencia de él, un poeta, diplomático mexicano, y es él quien le ayuda a escapar de Europa, de su familia, del psiquiátrico, de todo ese mundo atrás, ¿no? Se casan, digamos un matrimonio por conveniencia, y esto le ayuda a venir a México, ¿no? Y a pasar sus 70 siguientes años, ¿no? Sí, claro. Es decir, prácticamente toda su vida la vive aquí en México. Yo ahí soy menos, digamos, entusiasta en el aspecto de, hay muchos que hablan de que llegó a México y que se deslumbró y que encontró el surrealismo natural, como decía Bretón, México, un gran país surrealista, y que ella, no es verdad tanto así, al menos en mi interpretación. Sí. Ciertamente sí, la cultura mexicana, el folclore, todo empató mucho con su imaginario, pero ciertamente Leonora está herida profundamente, ¿no? No convive con la comunidad artística en México a la primera llegada, convive solamente con los extranjeros que están aquí en México, con algún grupito de extranjeros, entre otras cosas porque no habla español, no habla castellano, entonces se encierra en sí mismo. Renato Leduc no deja su vida de salir, ella lo invita pero nunca quiere ir, y ella se va, en mi opinión jamás logra sanar del todo esa herida del psiquiátrico, pero bueno, México acaba siendo su lugar que la adopta, ¿no? Y que aparte, un pequeño paréntesis, me parece que lo que hace también muy interesante, digamos, no solo la obra de Leonora Carrington en sí, sino su propia vida, y esta idea de cómo el surrealismo va más allá del plano real, y esta vida tortuosa que vive en un psiquiátrico, como posibilidades de imaginar cosas más allá. Entonces, como todo el prototipo, el arquetipo, ¿no? Del artista atormentada, claro, con sueños que no soporta la realidad, y eso la convierte en un fenómeno en sí mismo como persona, su vida, pero también pues repercute en su obra, ¿no? Luego. Sí, lo dices bien, sobre todo porque como que si probara, bueno, sabemos, ¿no? El surrealismo es como esta puerta a través del arte a los sueños, a lo onírico, ¿no? Entonces parece que tiene sueños placenteros y también pesadillas, ¿no? Entonces parece que su vida está matizada por sueños que pueden ser de diferente ámbito. Como todos, como todos, ¿no? Digo, no es que todos soñemos bonito, ¿verdad? No, levantados y saben qué cosa habíamos soñado. Bueno, igual, ¿no? Así es la vida de Leonora Carrington. Su hijo dice algo muy interesante, habla sobre el hecho de que su madre, o sea, Leonora, nunca distinguió entre lo real y la fantasía, lo real y lo onírico, el sueño y la realidad. Y no lo dice con un afán, como lo diríamos a lo mejor nosotros, de peyorativo, de decir que estaba mal de la cabeza, sino como una virtud, de encontrar, bueno, ¿cuántas horas pasamos dormidos? ¿No? 8 horas, no sé, 6, lo que sea. Y sin embargo, ahí está, ¿no? Es verdadero. De hecho, creo que Descartes decía, no hay manera de comprobar cuándo estás dormido y cuándo estás despierto, ¿no? La vigilia y el sueño. Y digamos eso, bueno, además es mucho de este momento, digamos, Freud, ¿no? O sea, estamos en el momento de que nos dicen que hay cosas que sabemos que no sabemos que sabemos, ¿no? Básicamente, es decir, que están ahí en el inconsciente, esas grietas, ¿no? De la realidad. Esas grietas de la realidad, y bueno, Leonora, su obra es un camino a esas grietas de la realidad, ¿no? Bueno, entonces, en México se desarrolla su pintura, y no solamente su pintura, eso me interesa también dejar bien claro, es una artista plástica completísima, ¿no? O sea, se desarrolla escultura, pintura, grabado, joyería, incluso literatura, ¿no? Escribe también, ilustra libros. Entonces es digamos, monumental el trabajo de Leonora Carrington, ¿no? Y toda esta obra, desafiando, digamos, los cánones de la realidad, de lo que creemos que es lo moralmente correcto de convivencia social, porque en su obra vamos a encontrar chamanes, nahuales, duendes, gnomos, fantasmas, gigantes, hadas, tótems, brujas, es decir, todo un despliegue de la imaginación, de la profunda creatividad de esta artista, ¿no? Sí. Y en el Musa está ¿qué parte de su obra? Está una selección. Lo que me gustó de la exposición, sinceramente, que además se llama, aprovecho para decir, es Recóndito Mundo de Leonora Carrington, así es, digamos, como el título de la exposición, de la llamada novia del viento, como le apodaban a Leonora Carrington. Está una muestra de todo, un poco. Digo, lo más famoso de Leonora, sin lugar a dudas, pues, es la pintura. Cada quien tendrá por ahí sus obras favoritas, pero yo sobre todo lo que encontré que a mí me pareció más impactante es la escultura, ¿no?
Una serie de esculturas que son como nahuales, como animales de poder, que están ahí con miradas desafiantes, de búhos, animales del bosque, etcétera, que son vaciados de metal, que valen mucho la pena, ¿no? Pero bueno, repito, hay joyería, por ejemplo, esta es una faceta que sinceramente yo no sabía que había incorporado un poco su actividad sobre eso, pero no había visto, y ahí hay unas piezas de joyería bien interesantes también en el museo. Entonces, creo que es una probadita de varios aspectos de la obra plástica. Y además, este tipo de obra, digamos, surrealista, pues también es mucho más digerible o atractiva para, en general, el público, ¿no? Vi, por ejemplo, que Papirolas tuvo unos talleres para acercar a los niños a esta obra, porque en realidad sí es muy atractivo, es decir, es impactante de pronto ver las obras, las esculturas y las posibilidades a las que llega en cuanto a imaginación plástica y todo lo que representa su obra, está Leonora Carrington. Entonces, me parece que está muy interesante, Eric. Sí. Y a propósito, digo, de eso nada más quería comentar, creo que eso sucede por el hecho de que al ser una obra tan, digamos, libre en el buen sentido, no hay como un prejuicio previo de acercarte, ¿no? O sea, ves y no hay una explicación de ello propiamente, ¿no? Sí. Incluso también está abierto al misterio, ¿no? O sea, ves cosas que a lo mejor no entiendes, pero al ser, digamos, esta búsqueda de librar los márgenes de la realidad, pues tampoco significa demasiado. Hay que estar más bien como esponja recibiendo, decía Leonora Carrington, ¿no? Si el arte necesita explicación, pues ¿dónde queda lo visual? ¿Dónde queda lo artístico, ¿no? Y el otro plano que me parece que destacabas ahorita al principio es, a ver, ahorita tenemos todo un movimiento feminista y hay muchas mujeres que luchan por sus derechos, pero a ver, me parece que Leonora Carrington como mujer, la manera en que desafió la figura paternal, es decir, este hombre adinerado, convencional, que le decía la única realidad es la de los negocios, es la economía, el prestigio, la fama, y se rebela contra todo eso. Después la Segunda Guerra Mundial prácticamente le echa a perder su gran romance. Entonces me parece que es una figura que hay que conocerla y que hay que visitar ahí en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara para que puedas conocer a Leonora Carrington. Pues, ¿algo más, Eric? No, eso, solamente rescatar el personaje y bueno, la calidad artística también del personaje, ¿no? O sea, digamos, y esta forma de tener una postura política sin necesariamente estar en un partido ni nada, sino con el mismo desafío de las estructuras de poder a través del arte y la creatividad, ¿no? Pues bueno, Eric Castillo Camacho, maestro en Historia de la Arquitectura Mexicana, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información y pues esta reseña, reflexión. Nada, aquí estaremos. Bueno, pues para el próximo miércoles a ver qué nos traes. Y antes de cerrar, quiero mencionar que ayer falleció Marcos Arana Cervantes, es un periodista quien fue titular también de este espacio antes de Enrique Toussaint y bueno, pues ahora estoy yo. Un sentido pésame a sus familiares, es un periodista pues que aportó a la discusión y el debate público aquí en Jalisco y no queda más que desearles pronta resignación a sus familiares. Yo soy Jonathan Lomelí, te agradezco mucho que me hayas sintonizado, nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana.